Dios bendiga a todos los hermanos y a todos los amigos en esta hora. Damos gracias al Señor porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Yo no sé por lo que hoy estés atravesando, la tormenta, los desiertos, las pruebas, los vientos que están azotando a tu vida. Una cosa te puedo decir en el nombre de Jesús. Jesús está durmiendo hoy en tu barca. Solamente tienes que despertarlo para que te ayude. Amén. En medio de lo que hoy estás atravesando. Hay gente que se echan las cargas encima, las luchas, las batallas y piensan que ellos pueden resolver su problema, pero llega el momento que no vas a poder. ¿Por qué, amor hermano? Porque necesitamos la mano de Dios. La Biblia dice: sin mí nada podemos hacer. Sin la ayuda de Dios fracasamos. Sin la ayuda de Dios nos perdemos. Si no metemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, vamos rumbo a la perdición, porque el hombre siempre con su fuerza ha fracasado. La Biblia dice: echa sobre él toda ansiedad y toda carga. Es el tiempo de desprender, amén, la carga de nuestros hijos. Es el tiempo de desprender la carga de nuestros familiares y decir: Dios, no puedo más, la pongo en tus manos. Y el Espíritu Santo te va a dirigir a nuevas bendiciones, a nueva dimensión espiritual cuando tú aprendes a depender de Dios. Aprendamos a depender y a confiar en Dios en medio de nuestras circunstancias, porque Él tiene cuidado de ti y de tu casa siempre, y esa es la perfecta voluntad de Dios. En esta hora quiero traer una pequeña y corta reflexión donde le pongo por tema: Dios honra a aquellos que le honra. Dios honra a aquellos que le honra. Usted honra a Dios, Dios te levanta. Usted pone a Dios en alto, Dios te pone en alto, porque Dios, amado hermano, cuando tú honras su palabra, amado hermano, Dios bendice tu casa, tus hijos. En todo tiempo hay prosperidad, porque esa es la voluntad de Dios. Dice la Biblia en el libro de Samuel capítulo 2 y verso 30, que llega un profeta y le dice al sacerdote Elí: yo honro a aquellos que me honran. Dios añada bendición a sus sagradas escrituras. ¿Por qué Dios envía a un sacerdote, amén, o un profeta a la casa del sacerdote y le da una sentencia y le dice: no te olvides que Dios no es un Dios ciego? Porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios que ve, que camina, que observa, que en lo secreto, por más secreto que sea el pecado y más grande que sea oculto, Él lo revela a la luz, porque Él está ahí cuando tú piensas que estás solo. Él te está mirando. Elí se creía que porque era sacerdote, sus dos hijos servían los altares, sus hijos hacían profanar el altar, amado hermano, y la Biblia dice que él lo pasó por alto. Él ignoró el pecado de los hijos, pero Dios lo estaba mirando y Dios estaba pesando el corazón del padre de los dos hijos, que era el sacerdote Elí. Elí estaba caminando bajo la promesa de Dios y la cubierta de Dios en ese momento, pero cuando él permite el pecado de sus hijos arropar los altares, se sacrificaba el sacrificio de Dios. Dios comienza a enojarse, amado hermano, porque su padre no actuó con una reprensión sólida sobre sus hijos. Permitió el pecado en los altares, permitió el pecado dentro del sacrificio donde realmente el pueblo sacrificaba y querían hacer lo que ellos quisieran. Se parece en este tiempo, amado hermano, amén. Hay gente en las congregaciones que piensan que porque tienen renombre o porque tienen apellido o porque tienen dones, talentos, pueden hacer lo que quieran, amado hermano. Aunque el pastor te permite y te haga pasar por alto lo que estás haciendo, Dios te está viendo. Dios está contigo mientras tú pecas, mientras estás callado, amado hermano. Dios está contigo mientras nos trepamos en los altares en pecado, en maldad. Tomamos parte, cantamos, tocamos y adoramos creyendo que el Dios del cielo es un Dios ciego. Eso fue lo que le pasó a Elí. Elí ignoró completamente, amén, a Dios, amén, que Dios era un Dios santo. Y Dios le dice: no te olvides que yo honro a aquellos que me honran. Toda la promesa que él le había prometido a Elí, amado hermano, Dios se la quita en un instante. ¿Por qué? Porque descuidó las cosas espirituales. Es el tiempo, amado hermano, que en nuestras congregaciones, nuestros pastores estén pendientes de las ovejas, de lo que hacemos dentro de la iglesia. A veces, amado hermano, tocamos porque somos músicos o tenemos talento, batería, tocamos piano y somos tremendos adoradores, pero cuando se acabe el culto, amén, de adoración, nos vamos para afuera hablar mientras se está predicando la palabra, y eso es peligroso. Eso no es bueno.
Si usted toca la iglesia, si usted toca los instrumentos, amén, y es de bendición, cuando se llega a la predicación, siéntese a escuchar palabra, no se vaya para la puerta a criticar y a hablar con los hermanos porque yo cumplí con la adoración de tocar. No, la palabra de Dios va por encima de lo que tú estás haciendo, tocar los instrumentos. A veces somos adoradores y cantamos al frente y provocamos la presencia de Dios, pero cuando se llega la palabra de Dios, los adoradores no se sientan en los asientos, se van para afuera o para el baño o por los pasillos a hablar porque yo cumplí con provocar. No, mientras se esté predicando la palabra de Dios, tenemos que honrar la palabra, porque la palabra de Dios va por encima de una adoración, va por encima de unos talentos musicales que Dios deposita. Tenemos que sentarnos. Por eso es que a veces perdemos bendición espiritual, amados hermanos, y a veces los pastores están viendo que las ovejas, los adoradores, los que tocan los instrumentos se van para afuera a hablar y se hacen de la vista larga. Dios te pedirá cuenta, Dios te va a pedir cuenta, pastor, Dios te va a pedir cuenta, hermano, cuando ignoramos la palabra. Es que va a predicar un niño, es que va a predicar un anciano, es que va a predicar un hombre que no sabe predicar. No importa, la palabra de Dios hay que reverenciarla. Quien predique o quien predique dentro del altar de Dios, entonces Dios te va a honrar. Porque a veces llegan los problemas y las circunstancias en nuestras vidas, las crisis, porque a veces llegan las situaciones, porque tenemos que meditar qué estamos haciendo. Elí se creía que Dios lo estaba pasando por alto, el pecado de sus hijos y su desobediencia en los altares, amados hermanos, hasta que Dios llegó y le dijo: yo te estoy viendo, te voy a quitar la bendición. Mientras tú valorices la obra de Dios, mientras tú valorices la palabra de Dios, amén, mientras tú valorices y respetes el altar, Dios honra, amén, Dios honra tu vida, Dios levanta tu casa, Dios levanta a tus hijos, pero tenemos que honrar a Dios en todo tiempo. Si usted toca en la música, amado hermano, usted adorador, siéntese. No sigas hablando después de este mensaje, si lo ve, no sigas hablando en los pasillos, porque si Cristo viene en un momento así, por más santo que usted se crea, por más lengua que usted hable, amado hermano, su salvación corre peligro, porque está deshonrando la palabra de Dios mientras se está predicando. Usted está hablando de otros temas que no tienen que ver ni con la iglesia. Eso pasa en muchas iglesias. Entonces se levanta una generación nueva viendo esas actitudes de gente vieja con malas costumbres, y ellos piensan que eso es correcto, amado hermano, hablar dentro de la iglesia mientras se predica, murmurar dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no los corrigen, pero ante Dios eso es irreverencia. Eso es irreverencia. Dios, amén, quiere honrar tu casa. Dios quiere honrar tus hijos. Dios quiere honrar nuestras vidas, pero tenemos que honrar su palabra y honrar su presencia dentro del templo. A veces estamos escuchando el mensaje, amados hermanos, y cuando el mensaje no nos gusta porque el que va a predicar no me cae bien, prendemos el carro, nos vamos para la casa, dejamos el culto perdido, como si fuera cualquier cosa. Le estamos dando espalda a la palabra de Dios. Y yo te pregunto, si tú tienes un accidente de camino, si Cristo viene en ese momento, ¿qué de tu vida? Si estás dándole la espalda a la palabra de Dios. Cuando estamos en la universidad, cuando estamos con el médico, en el recetario, hermano, el médico nos habla, el maestro nos habla en la universidad, y por más enzorrosa que sea la clase, no podemos levantarnos porque nos conta la clase, nos da F. Cuanto más la casa de Dios, hermano, tenemos que tener temor y respeto a las cosas espirituales para que nuestras vidas sean bendecidas. ¿Por qué hay tantos fracasos espirituales? ¿Por qué hay tanta caída de pastores? ¿Por qué hay tanta caída de hombres de Dios? Porque ignoran el pecado dentro de la iglesia. Por eso es que la Biblia dice: cazar la zorra pequeña que echan a perder la viña. Estamos pendientes a pecados grandes, estamos pendientes a pecados enormes, y pecados sencillos, desobediencia, deshonrar la palabra, no estamos pendientes. Elías estaba pendiente, amado hermano, a escahuetear el pecado de sus hijos, pero Dios se enojó contra él y le dijo: yo te prometí tantas cosas lindas, pero hasta hoy llegó mi promesa, porque yo honro a aquellos que le honran.
Dios te dio talento, valorízalo. Dios te dio dones, valorízalo. Eres un adorador, valorízalo. Toca bien la música, valorízala. Pero valoriza más la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la adoración puede pasar, la música puede pasar, el cielo puede pasar, pero la palabra de Dios permanece. Elí no pudo entender el secreto de Dios hasta que cayó los juicios de Dios sobre su vida, amados hermanos, y todos perecieron conforme a la voluntad y la palabra que Dios le había dicho. ¿Por qué? Porque Dios honra a aquellos que le honra. Levántate, amado hermano, en la congregación, sigue adorando, sigue manteniendo los dones que Dios ha puesto en tus manos. Músico, sigue tocando, adorador, sigue adorando, pero por encima de todo lo que estás haciendo, honra la palabra de Dios, porque todo pasa, pero la palabra de Dios que se habla nunca pasa. Mientras tú honres a Dios con tu vida en la congregación, con tu actitud, con tu forma de vivir, Dios honrará a tus hijos y Dios honra tu vida, porque Dios honra a aquellos que le honran. Así que, hermano, levántate en el nombre de Jesús. Si eres un adorador, si estás tocando música, si cantas, si predicas, honra la palabra de Dios, hermano, dentro de la congregación, y Dios bendecirá tu casa, tus hijos en todo tiempo, porque yo honro a aquellos que me honran, dice el Señor.